Neuquén Informa. Noticias destacadas. La provincia puso en marcha el operativo Cordillera de los Andes para acompañar el viaje de más de 1000 crianceros neuquinos que comenzaron el traslado de los mejores chivos del mundo hacia los campos de Veranada. El gobernador Rolando Figueroa entregó 87 motocicletas a la policía y destacó que la inversión fue posible por las políticas de austeridad del gobierno. Por eso, a raíz de este gran ahorro que nosotros hemos realizado, podemos realizar esta compra. Son 87 motos que van a estar afectados principalmente a las zonas urbanas y a las rutas. De esta manera estamos incrementando en más de un 50% el parque de motos que tiene la provincia. Más información en neuqueninforma.gov.ar. Buenas noches, bienvenidos a otro dato que, como siempre, es el programa en el cual nosotros intentamos repasar algunos de los puntos más importantes de la semana aquí en 24/7, Canal de Noticias. Esta semana no costó mucho elegir el tema en la provincia de Neuquén es obvio. La legislatura corrió de su cargo, por lo menos temporalmente, a la vicegobernadora Gloria Ruiz. ¿Por qué? Porque encuentran que hay motivos suficientes, los legisladores, 29 de 35 dijeron que sí, para constituir una comisión que determine cuál es la moralidad o no de Gloria Ruiz, luego de los hechos de público conocimiento, de un aviso del Banco Central de la República Argentina, de una denuncia al Banco Provincia de Neuquén por movimientos en las cuentas de la Casa de las Leyes, conducida por Pablo Ruiz, el hermano de la vicegobernadora, quien además había sido designado por esta misma a cargo de esa Casa de las Leyes. Esto es básicamente, fue plata de la legislatura, Casa de las Leyes, a las cuentas personales de Pablo Ruiz, que además después habrían sido utilizadas para invertir en plazos fijos. Estos son algunos de los hechos que despertaron esta discusión. Después empezaron a aparecer más cuestiones que tienen que ver con la vida también privada de la vicepresidenta. Se están investigando la compra de algunas camionetas, los precios que se declararon de esas camionetas, la titularidad de las camionetas que habría vendido y comprado la vicegobernadora en el fuero privado, pero que tienen que ver también con esta evaluación que va a hacer la legislatura de habilidad o inhabilidad moral. ¿Qué podría decir uno? ¿Buena noticia? ¿O vamos a empezar por la mala? Mala, que hay un caso que entristece a la provincia de Neuquén, en un contexto en el que la provincia está cambiando, la provincia está pujante en términos económicos, y yo diría hasta transita estabilidad política, aunque suene raro por todo lo que está ocurriendo, pero si uno hace las proyecciones a 4 y 8 años, observa claramente un panorama de estabilidad política más o menos cierto. La mala noticia es que este tipo de temas, por supuesto, desalientan o por lo menos invitan a algún grado de preocupación, es decir, la aparición de posibles hechos de corrupción en la vicegobernación de la provincia. La buena es que el propio poder político se mete a discutir la corrupción, algo que no era normal, salvo casos puntuales en la provincia de Neuquén. Hay una camaradería adentro de la política que se rompe, hay un sentido de pertenencia de la propia dirigencia que siempre evitó aquí en la provincia discutir el tema de la corrupción, darlo a la luz, someterlo a la opinión pública y tomar decisiones al respecto. Y esto tiene mucho que ver con la impronta del Frente Neuquinizate, tiene que ver mucho con la insistencia del gobernador, que en público y en privado permanentemente desde su asunción le hace saber a sus funcionarios que la transparencia es una condición en la provincia y que él se va a encargar de dejar sin cargo y además de presentar ante la justicia lo que corresponda si encuentra que alguno de sus propios funcionarios está en algo raro o en algún hecho de corrupción. Esto es interesante, este es un dato, si uno quiere hacer la lectura positiva de todo lo que está ocurriendo, si uno quiere encontrar el optimismo dentro de la desgracia de lo que está pasando con la vicegobernadora, el dato positivo es que desde la cumbre del poder político neuquino se alienta a que la discusión deje de ser una suerte de tema tabú, una suerte de tema
que la dirigencia política se encarga de ocultar un motivo de cofradía entre la dirigencia política por el cual los ciudadanos y las ciudadanas nunca nos enteramos de nada, ni hablemos de que alguno quede sancionado, pierda un cargo o vaya preso, que sería lo natural en una provincia que funcione como corresponde, donde las instituciones se encarguen de lo que se tienen que encargar. Yo me agarro de ese optimismo. Un banco provincia que ve movimientos raros y denuncia, una justicia que actúa y va y allana la propia legislatura, la Casa de las Leyes y la casa del hermano de la vicegobernadora de la provincia, y una legislatura que dice, momento, acá hay algo que hay que explicar y que nadie está explicando. Por eso vamos a hacer una comisión para evaluar cuál es el desempeño moral de la vicegobernadora de la provincia. Hoy apartada provisionalmente del cargo hasta tanto se termine esta investigación. En 30 días hábiles a más tardar vamos a conocer si cesa en su cargo la vicegobernadora o no, pero yo insisto, tal vez en un exceso de optimismo, que la buena noticia para Neuquén es que la corrupción ya es parte de la discusión de la política neuquina. Y esto yo creo que nos va a evitar hacia adelante más de un dolor de cabeza y más de un hecho de corrupción que pase sin ser percibido como han pasado tantos, me parece a mí, en la historia de esta provincia. Vamos a hablar de eso con Claudio Domínguez, diputado del Movimiento Popular Neuquino. Vamos a hablar también con una politóloga, especialista, Iturbide, que nos va a dar su panorama ya desde la ciencia política de lo que pasa con la corrupción. Y después, sobre el final del programa, nos metemos en una hermosa noticia para la ciudad y para la provincia, que es el parque solar que se va a llevar adelante aquí en la ciudad de Neuquén. No se pierdan este programa, quédense con nosotros, así arrancamos. Bueno, hoy ya estamos en el piso de 24/7, aquí en Otro Dato, con el diputado provincial por el Movimiento Popular Neuquino, Claudio Domínguez. Claudio, gracias por haber venido a nuestros estudios. ¿Cómo estás? Gracias a vos, Santiago, por invitarme. Bien, o sea, realmente bastante confundido por todo lo que está pasando en la legislatura y por los hechos que se vienen viviendo estas semanas, ¿no? Una sesión tensa ayer, ¿no? Es decir, bueno, supongo que es incómodo sesionar siendo conducida la sesión por la persona que estaba siendo investigada, o por lo menos que estaban avanzando en ese sentido. Sí, bastante incómoda, por supuesto, porque se tenía que separar del cargo justamente a la vicegobernadora, porque acá hay que aclarar que lo que se votó ayer fue separar preventivamente del cargo a la vicegobernadora para investigar. Se crea una comisión de investigación, una comisión investigadora con los diputados de cada uno de los bloques, y son 12 bloques en total en la legislatura. Se tienen representación todos los bloques políticos, desde la izquierda hasta la derecha. Y esa comisión investigadora tiene que estar 30 días hábiles, tiene facultades amplias para la investigación, puede entrevistarse con distintas personas, con distintos funcionarios, puede librar oficios, ya sea al Banco Provincia de Neuquén, generar investigaciones y pedir informe dentro de la administración de la legislatura. Por eso, si vos vas a investigar a la legislatura, mínimamente lo que tenés que hacer es una separación preventiva del cargo a la presidenta de la legislatura, que es lo que se hizo ayer, ¿no? Claro. Ahora, ¿se le va a dar derecho a defensa? Sí, se le va a dar derecho a defensa. Esa comisión investigadora tiene que dar un traslado de todo lo que investigó a todos los diputados de la Cámara y además a la misma vicegobernadora. Bien. Y se le da el derecho a defensa y ella puede asistir con contadores, con abogados, con las personas que ella quiera, puede asistir a la comisión, que es la Comisión de Asuntos Constitucionales. Y si hay méritos, la Comisión de Asuntos Constitucionales tiene que llamar a una comisión especial, y esa sesión especial, por 2/3, si llega a haber méritos, se la puede inhabilitar moralmente. La figura de inhabilidad moral es más amplia, o va por un carril
no necesariamente el mismo que la causa de corrupción de la justicia, digamos. Tal cual, son caminos distintos. Son caminos ¿no? distintos. Puede suceder que vos tengas una inhabilidad moral, ¿no? Y no significa que tengas un delito, que hayas cometido un delito escarcelable. Claro, ¿no? bien. A ver, falsear información, omitir y hacer la vista gorda para que se cometan ilícitos. Hay muchísimas cosas que te pueden llevar a esa inhabilidad moral que ha sucedido en la provincia de Neuquén con algunos casos, como por ejemplo, ¿te acordás el juez que chocó una familia de atrás y se dio a la fuga? Sí. Bueno, si hubiera sido una persona común y corriente, a esa persona se le cobra una multa, se le secuestra el auto y se le saca el carnet de conducir, en el sentido de que también se negó a hacer un test de alcoholemia. Si era una persona común y corriente, no pasaba nada. Ahora, como era un juez, era un magistrado, directamente se le hace un jury y se lo inhabilita moralmente, en realidad. También hubo inhabilitaciones morales a fiscales y a defensores por maltrato al personal en la provincia de Neuquén. Bueno, esta es la primera vez que se está generando una especie de investigación para saber si se puede hacer una inhabilitación moral a un cargo electo por el pueblo en la provincia de Neuquén, que tiene que ver justamente en este sentido. Y es la comisión investigadora la que va a establecer si existe o no existe pruebas con respecto a esto, ¿no? Por ejemplo, una causal puede ser que se tiene que investigar, ¿no? Ayer el Tribunal de Cuentas de la provincia de Neuquén dice que está queriendo tratar de acceder a la legislatura para hacer un control del organismo, y el organismo no lo deja acceder a esa información. O sea, ir negando constantemente, y ayer accedió justamente cuando te estás... Le pareció casual. No, es bastante llamativo. Lo mismo puede suceder, falsear información sobre determinados patrimonios. Así sea en la vida privada o en la vida pública, ¿no? Porque... Exacto. La inhabilitación moral en Nación está prevista en la Constitución nuestra para el gobernador y el vicegobernador. Se necesita 2/3 de la Cámara. Y en la Constitución Nacional está prevista para los diputados nacionales y para los senadores. O sea, está prevista para los cargos electivos. O sea, que un cargo electivo diga, mirá, ustedes se tienen que bancar porque el pueblo me eligió, y el pueblo se tiene que bancar lo que yo haga a partir de ahora porque me eligieron. Y realmente no entendiste nada. Claro, no son facultades infinitas las que... Exacto. Justamente hay revisiones en el medio y hay mecanismos que te establecen la Constitución justamente para estos casos. No es, a mí como me votó el pueblo, yo puedo hacer lo que yo quiero. No es así, está mal. Por eso la Constitución te da justamente estas herramientas que son legales, y donde sí o sí tenés que garantizar la debida defensa, ¿no? Claro, el derecho a defenderse, que ayer la vicegobernadora lo pidió. ¿Qué lectura haces de algunas de las defensas que hizo la vicegobernadora, como su cuestión de género, es decir, su condición de género, o alguna lectura política incluso que hizo pública de que esto sería una persecución? Sí, a ver, la cuestión de género en este caso es el segundo cargo más alto de la provincia. Si hubiera tenido cuestiones de género, tuvo un año para denunciarlo, ¿no? O sea, no es que era una persona que no impartía poder, no tenía poder, etcétera, etcétera. Y levantar una bandera tan sensible como esa para querer autobroquelarte o querer victimizarte es muy bajo de parte de ella, ¿no? Es muy bajo con respecto a ella. Y la otra bandera que quiso levantar era persecución política. Si vos querés perseguir políticamente a una persona, no le das 11.200 millones de pesos más. Acá el gobernador envió una ley a la legislatura que
es el 1,5 del presupuesto nacional que le da de más a la legislatura, porque la legislatura terminaba con un rojo en sus cuentas. Entonces le da un salvavidas. Ahora, ¿vos le harías una persecución política? Si vos no querés a una persona, porque la vicegobernadora salió a decir que tiene su historia que únicamente la puede contar ella, ¿no? Sí. Yo me reuní en privado con el gobernador y el gobernador me dijo que él quería seguir siendo gobernador durante 8 años y como me preguntó y yo le dije que no sabía, que estaba abocada a la gestión, esa es su versión, ¿no? Como estaba muy abocada a la gestión, él presumió que yo iba a ser gobernadora y me empezó a perseguir políticamente. Si vos vas a perseguir políticamente a una persona, no le da 11.200 millones de pesos. Claro, que fue la ahogás financieramente, la ahogás financieramente. O sea, se te cae el discurso automáticamente, se le cae el discurso a la vicegobernadora. Yo hubiera tomado ese discurso diciendo, me ahogó financieramente, me persiguió, bueno... Pero no tiene elementos, porque se le caen los elementos automáticamente. Yo decía el otro día en la radio, en medio de todo esto que es triste, porque tener que estar discutiendo estas cosas, por supuesto, es triste, pero también hay algo positivo que es que se discute la corrupción en Neuquén, ¿no? El gobernador de la provincia de Neuquén ya dijo que tolerancia cero en cuanto a actos de corrupción, y él puede sacar a cualquier funcionario. Es más, ha apartado un montón de funcionarios, ya sea por actos no solamente de corrupción, sino de maltrato, o de algunos hechos que tienen que ver con violencia de género, etcétera, etcétera, lo ha apartado automáticamente. Eso no significa que la persona haya cometido un ilícito o que realmente haya generado violencia de género, etcétera, etcétera. Lo que primero hace el gobernador es apartarlo. Ahora, en los casos de personas que son electas por el pueblo, hay otros mecanismos. Y ahí es donde tiene que actuar justamente la legislatura. Nosotros nos reunimos en su momento, ni bien estaban allanando la legislatura, nos reunimos con Pepe Uset, el jefe de gabinete. El jefe de gabinete, los diputados que estábamos en la Cámara, pedimos una reunión urgente con él y él nos hizo saber que el gobernador iba a respetar la independencia de poderes, pero que él no iba a bajar la bandera de tolerancia cero a la corrupción y no iba a tolerar de nadie es nadie, un hecho de corrupción en la administración pública. ¿Por qué el peronismo, no sé si la pregunta debería ser para ellos, en todo caso se las haré, pero ¿por qué crees que el peronismo tomó una decisión distinta a la de la gran mayoría, que fueron 29, ¿no? Los diputados que avalaron la conformación de esta comisión? Se abstuvieron, no votaron en contra. Se abstuvieron, es cierto. No hubo ningún voto en contra, ni un voto en contra hubo acá. La izquierda se abstuvo y el peronismo se abstuvo. 29 votos a favor y 5 abstenciones. Por lo tanto, no hubo ningún voto en contra. Nadie dijo esto está mal. Yo me abstengo. Una cosa es el discurso y otra cosa los hechos. En los hechos, como diría el peronismo, una cosa es una cosa y otra cosa, los pingos se ven en la cancha por sus hechos. Bueno, yo te diría, una cosa es lo que hablan hacia afuera y otra cosa es lo que hicieron. Lo que hicieron se abstuvieron, no tuvo ningún voto en contra. Bien, o sea, 29 votos a favor, 0 votos negativos. Claro, no se comprometieron con la defensa aguerrida, digamos, de lo que puede ser una causa de corrupción si algo se comprueba. Una cosa es hablarle a las redes, etcétera, etcétera, y otra cosa es cuando vos tenés que votar, que tendrías que haber votado negativo, dijiste, no, yo no me voy a abstener. Por lo tanto, todo lo que vos dijiste, si vos te vas a abstener, es porque vos mismo te estás contradiciendo en tu propia votación, ¿no? Bien, claro, sería jugátela toda si te la vas, si vas. No, es que si vos decís, che, mirá, esto está mal, ¿qué haces? ¿Votás negativo? ¿No te abstenés?
Las especulaciones con que Ruiz podría tener algún acuerdo con la Libertad Avanza, por el abogado que en su momento casi la defiende, que después se renunció, ¿te dice algo todo eso? No, está fuera de... No. Sí me llama la atención. Si yo hubiera sido ella, hubiera Sí. elegido un abogado constitucionalista, no un abogado penalista. Ujú. O sea, si vos si vos te separás con tu pareja, elegís un abogado de familia, no un Claro, abogado claro. penal. Sí, A no ser que estés muy mal, asesorado, digamos. no, o muy O- mal penalmente. ya entendí, O sea, vos en vez de elegir un abogado constitucionalista, elegís un abogado penalista. Bueno, te llama la atención esas cosas. Claro, una suerte de confesión de parte, digamos. Exacto. O sea, bueno, estas cosas son las que uno le llama la atención, ¿no? No sé si son desprolijidades, son fallos técnicos, qué es lo que pasa ahí, ¿no? Si tuvo un fallo técnico el abogado del hermano de Gloria Ruiz, Sí, porque él mismo dice que hay otros casos similares al hermano. lo escuché a eso. O sea, habría otras cuentas que habrían recibido dinero también. Lo dijo el abogado. Entonces, acá hay un gran problema. Pablo Ruiz no es administrador de la legislatura, Sí, es coordinador de Casa de las Leyes. sí. ¿Cómo sabe el abogado defensor de Pablo Ruiz que hay otras personas en la misma situación que Pablo? Ujú. ¿Accedió a la administración? Claro. ¿Se lo comentó la vicegobernadora que se van a encontrar con otras situaciones similares? No sé. Lo cual sería peor, ¿no? Porque esta versión de que la legislatura le manda plata fuera de sus saberes a cuentas personales, sería por lo menos extraño que ese sea el mecanismo administrativo. Y dicen que había disposiciones y resoluciones, ¿no? Ujú. Que avalaban que te enviaban a vos una X cantidad de plata o que vos manejaras una X cantidad de plata. Sí. Ahora, yo me pregunto, si nos encontramos que esas disposiciones, ¿no?, que avalaban que Pablo Ruiz pudiera manejar, vamos a hacer de cuenta, 14 Sí. millones de pesos, y el que se lo envía a su propia hermana, y la que lo habilita a su propia hermana, ¿está Sí, bien? Y bueno, es extraño, ¿no? ¿No? Bueno, y si hay disposiciones, que nos encontramos con disposiciones donde Pablo Ruiz hace compra directas, pero que se pasa de los montos de compra directa, y dice, está todo bien, y la que dice que está todo bien y que no se investigue es su hermana, ¿eso está todo bien? Porque, ojo, la omisión también es causal Claro. de destitución. Hacer la vista gorda también es Sí. causal de destitución. Bueno, eso lo va a tener que investigar esta comisión de investigación. Por ahí nos Bien. encontramos con esos hechos, ¿no? Por ahí nos encontramos con algunos hechos donde nos encontramos con alguna caja chica de 14 millones de pesos, no sé. Ajá, podrían aparecer cosas así, digamos. No sé, bueno, hay Sí, que, sí, sí, hay que estás ver suponiendo. esto. Capaz que un vicegobernador se va a Luminé y gasta 2 millones de pesos en un día, 2 días. Capaz que hay hoteles muy caros dentro de Aluminé, no sé. Claro. O en Junín, o en San Martín, o en Los Guañacos. Cualquier cosa de esa estaría dentro de una figura de inhabilidad moral, digamos. Exacto, tal vez la figura es legal porque a vos te habilita una disposición propia tuya Claro. y una claro. resolución propia tuya. Sí. Es legal, yo no te puedo hacer nada, es legal, pero moralmente está mal. No responde a la moral del funcionario público. Exacto. claro. Bueno, esas cosas donde uno tiene que investigar. Bien. Hay que investigar si existían tarjetas de débito institucionales y en qué se gastaba. Y si únicamente la tenía, si llega a existir, si únicamente Sí. la tenía el vicegobernador o alguno de los familiares de la vicegobernadora y en qué se gastaba y cómo se gastaba. Bueno, son todas cosas a investigar, ¿no? Bien. A eso se van a dedicar 30 días hábiles, o menos tal Yo vez. no, la comisión investigadora, Que son los jefes de bloque. que son los jefes de bloque. Yo lo Bien. podría reemplazar en caso de que Gabriel Álamo Bien. no esté o esté en otra función, yo ahí lo pudiera reemplazar o cualquiera de los demás diputados. Bueno, llegado al caso de la inhabilidad moral, ingresaría la vicepresidenta primera de la Cámara al lugar de... Ya hoy la vicepresidenta primera de la Hoy Cámara está es- en funciones. Claro, hoy está por un tiempo preventivo. Exacto, por un Bien. tiempo preventivo.
Después, si hay pruebas y se Sí. genera la inhabilitación moral, que se necesita 2/3, Sí. ahí sí se va, tendría que entrar la vicepresidenta primera. Pero bueno, eso todavía falta, hay que investigar mucho. Sí. Hay cosas que también entran en cuanto a la inhabilidad moral. La justicia allanó registros de automotores. También, sí. Hay que ver si no se falsearon información para comprar esas camionetas o esos vehículos 0 kilómetros. Sí. Porque decir que se tenía un vehículo que no se tenía y ponerlo como que viene la plata de ese vehículo también es falsear información, ¿eh? O decir que ese vehículo que se vendió para comprar una camioneta 0 kilómetros valía una X cantidad de plata y en el precio de mercado sale 12, 15 millones de pesos menos. Bueno, eso es falsear información. Claro. Eso es justamente lo que estamos hablando, si existe o no existe esas pruebas para generar la inhabilitación moral de esa persona. Diputado Claudio Domínguez, gracias por haber venido a los estudios 24/7, por haber estado con nosotros aquí en Otro Dato. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Estamos con Laura Iturbide, ella es politóloga y vamos a conversar con ella de todo lo que está ocurriendo en la política neuquina, justamente en torno a esto que ya se llama el caso Ruiz. Laura Iturbide, gracias por atendernos, buenas noches. Hola Santiago, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. No, por favor, a usted. Laura, bueno, ¿cuál es la reflexión que se puede hacer más allá de la coyuntura de la discusión política cotidiana de una situación como la que está viviendo la provincia, ¿no? Bueno, me parece un asunto complejo porque a priori podríamos pensar con el sentido común y las palabras de la calle de que son todos corruptos y que es parte más de la política, pero a mí me parece que desde el análisis político hay que tener una reflexión y un paño frío en esa reflexión porque en este caso hace muy poquito se aparta o se suspende a la vicegobernadora de una provincia muy relevante porque bien sabemos todo lo que significa Vaca Muerta acá en la región para el país Sí. y por supuesto para la geopolítica. Y me parece que la suspensión da cuenta de cierta debilidad institucional porque es cierto que hasta hoy, hasta la fecha, la vicegobernadora no tiene un delito que se le impute y que se le pueda considerar necesariamente una imputación o un apartamiento de su tarea como vicegobernadora. Yo entiendo, también lo quiero decir desde un lugar ideológico que no coincido y que no comparto con la vicegobernadora, pero sin embargo me parece que su apartamiento responde a cierta debilidad institucional, ¿no? No me parece que esté en lo correcto. Ahora, claro, porque hay como dos universos. Una cuestión es la jurídica penal y otra cosa es la ética moral que deben resguardar los funcionarios públicos. Me estoy parando en el argumento que han utilizado quienes ayer aprobaron la comisión. Bueno, hay que ver en definitiva qué hace esta comisión y también que tenga la independencia y la transparencia suficiente como para que no queden dudas de que esto no se trata de una cuestión política, sino de una lucha por la transparencia, que en definitiva sería una buena noticia, ¿no? En algún punto. No, eso sin duda, la lucha por la transparencia sin duda me parece importante, pero yo creo que también todo el sector político tiene que revisar que si uno abre ciertas prácticas en las cuales se puede apartar a alguien por cuestiones morales, por un delito que concretamente todavía no está probado y que además en todo caso no lo estaría realizando ella, a menos que se comprobara a futuro que efectivamente ella tuvo una vinculación, sino una persona familiar y cercana. Yo creo que ahí hay una cuestión donde la moral es discutible porque tiene que ver también con las subjetividades, pero lo cierto es que un delito concreto que seguramente va a aparecer y que quizás hayan pruebas y evidencias el día de mañana para con su hermano, hay que ver si eso además está acompañado a algún delito que haya realizado ella. Ahora, también hay una parte, y también lo digo desde la mirada política, además de lo legal, si se quiere, de los tecnicismos, que tiene que ver con que es cierto que
Victoria Ruiz no se ha defendido lo suficientemente a nivel público comunicacional como para poder tener una fortaleza, y me parece que en ese caso también le muestra debilidad parte de ella para defenderse en estos casos y decir, che, en todo caso es una cuestión de mi hermano, yo no tengo nada que ver, yo tengo todo para mostrar. Me parece que ahí también estuvo poco claro. Y después otro componente que tiene que ver con la política, Santiago, que tiene que ver con que si yo tengo muchos familiares dentro del gobierno, fíjate que en 11 meses hay que probarlo también, pero parece que hay Sí, 11 personas vinculadas. Estaba escuchando 70 contratos de personas de Plotier que ingresaron en 11 meses. sí, Bueno, Plotier, la ciudad donde viene ella, eso hace que un poco esta discusión ética termine empantanándose también más, ¿no? En política, además de claro. serlo, hay que parecerlo, y me parece que en esto hay que exagerar incluso las buenas prácticas. Eh, ahora, el tema corrupción y política para Argentina y para la provincia de Neuquén, situalo vos donde quieras, digamos, pero es un tema de nunca acabar, ¿no? Allá hay muchísimas causas, muchísimos políticos que atraviesan juicios. Yo me acuerdo desde Menem, que estuvo preso, me acuerdo, en una mansión en realidad, que después volvió a la política, termina muriendo con fueros. ¿Alguna vuelta de página hay que buscarle al tema de la corrupción en la política argentina? Sí, coincido en esto de que hay una continuidad. Yo creo que la respuesta está en revisar también el Poder Judicial. Me parece que Ujú, ahí hay una debilidad muy grande. Quizás no se transparenta el rol político que tiene el Poder Judicial en muchas ocasiones, no en todos, por supuesto, no quiero generalizar, pero es cierto que tanto a nivel nacional como a niveles locales o subnacionales, el Poder Judicial juega juegos políticos también, y eso no está legitimado quizás en un voto popular o en alguna instancia en donde la ciudadanía ujú, pueda revisar cuáles son las prácticas del Poder Judicial. Yo creo que mientras, si bien es cierto que hay una crisis política y que hay viejas tradiciones de sectores políticos, incluso algunos sectores nuevos como estos que estamos viendo, me parece que de todas maneras hay una cuestión con el Poder Judicial que no termina de reordenar las piezas, y que por supuesto es responsable de que en muchas ocasiones estos casos continúen y se perpetúen. De ujú. hecho, tener una causa a 15 años, 12 años, bueno, ya habla también de que no está resuelto, y si se Claro. resuelve tan tarde, tampoco se sabe si es justicia. Ujú. Tal vez otra forma de elegir los jueces, bueno, lo había propuesto en su momento Cristina Kirchner, ¿no? Esto de democratizar la justicia, que también desde el punto de vista del análisis político institucional tiene un montón de vertientes, porque uno se pregunta, bueno, ¿y si fueran electos a través del voto directo de los ciudadanos, nos garantizaría eso algún nivel de independencia? O tal vez no, tal vez se coinciden los jueces con la línea que gana las elecciones en el Ejecutivo o en los legislativos y peor aún, tenemos una división de poderes mucho más sesgada, se me ocurre, y sin saber cuál es la respuesta definitiva, por supuesto. Sí, de hecho yo creo que también, además de revisar eso, México hoy está atravesando una reforma que tiene que ver con el Poder Judicial. Yo Sí. no sé si es una buena solución para las características de Argentina, una democratización completa y plena del Poder Judicial, Ujú. pero sí creo que tiene que haber instancias en donde la ciudadanía pueda conocer. Fíjate que estamos siendo auditadas las universidades. Yo trabajo en la Universidad Nacional de Río Negro, está siendo Sí. auditada, se está discutiendo sobre la evaluación de muchas áreas, y el Poder Judicial siempre queda eximido de todo esto, ¿no? Ujú. No solamente de impuestos, sino también de auditorías y de revisiones, Bien. y de cómo es muy difícil cuando hay algo que disgusta y que no está bien resuelto, es muy difícil que la ciudadanía pueda pronunciarse al respecto y tener una solución institucional. Ujú. Entonces yo creo que un poco también hay que revisarlo. No es que tenga la fórmula cerrada, pero me parece que la ciudadanía se tiene que dar una discusión, y que esto va a tener impacto en la política también. Fíjate que los fueros están pensados justamente para que el Poder Judicial no terminara avasallando A los otros al Poder poderes, sí. Legislativo y al Poder Ejecutivo. Ujú. Y de alguna manera tiene ahora la nueva discusión, y que también tiene que ver con esto que es la ficha limpia, y ahí también, bueno,
todos estamos de acuerdo de que alguien que cometió ciertos delitos no tiene que estar de nuevo en un cargo, no puede ocupar un cargo. Ahora, si uno no confía en el Poder Judicial y no tiene revisiones y no tiene auditorías y no tiene un control, esto que decía Guillermo O'Donnell, ¿no? De los Sí. controles horizontales, bueno, es muy difícil también pensar que la ficha limpia va a ser una buena herramienta para que en el futuro tengamos un sector político de élite o bien formado. Se me ocurre que al final el único mecanismo de control realmente efectivo es el control social, ¿no? Es decir, cuando la gente, la propia sociedad tiene tan clara la conciencia de que quiere algo, de que no quiere algo, que lo hace sentir permanentemente en la adhesión o no a las figuras políticas, porque si no, estamos siempre en este juego institucional que termina muchas veces en una suerte de solidaridad corporativa entre dirigentes. Exactamente. Y además, en todo caso, puede tomar una decisión y en 4 años toma otra decisión, que es lo que pasa con el Poder Legislativo, digamos, y con el Poder Ejecutivo. Después puede no gustarnos durante 4 años la decisión que tomamos, pero en 4 años podemos volver a revisar y en definitiva tomar la decisión de acompañar o no. Y ahí hay un control que es vertical y que también se tiene que combinar con estos controles horizontales que tienen que ver con el Poder Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial, para pensar en una república de verdad, ¿no? Yo creo que muchas veces se importan estrategias de afuera en lugares que quizás el Poder Judicial funciona muy bien y es intachable, entonces ahí sí ficha limpia tendría algún sentido. Pero bueno, me parece que todavía hay cosas que discutir más profundas y en estos casos creo que hay mucho uso político de estas herramientas como cuando aparecen errores o delitos que se cometen, bueno, me parece que después vienen atrás muchos usos políticos que hacen querer estas reformas que a la larga pueden ser peores de lo que estamos viviendo, que también desde una mirada crítica creo que necesita una revisión. También la revalorización se me ocurre, trayendo temas sueltos si querés, pero que todos tienen que ver con lo mismo. El tema del recurso público no termina de estar muy claramente defendido por la comunidad, porque en definitiva es la plata de todos y sin embargo nos hemos acostumbrado a cierto nivel de resignación en los enriquecimientos ilícitos, ¿no? Absolutamente. Incluso yo escuchaba con respecto a al caso Ruiz, también el uso de los contratos políticos y de los contratados políticos, digamos, Sí. y que esos contratados no tienen rendiciones, ni qué hacen, ni cuándo están, cuándo no están, ni cuántas horas de trabajo. Me parece que hay un montón de cosas que la política hoy tiene herramientas para chequearlas y para dejarlo digitalizado, y que eso tenga una transparencia para que la ciudadanía pueda ver efectivamente en qué se usan los recursos, si hubo una intención de la vicegobernadora de aumentar los recursos discrecionales. Me parece que esa discusión también hay que darla, ¿no? Sí. ¿Cuánto de recurso discrecional y para qué son los recursos discrecionales? Creo que un verdadero cambio tiene que transformar estas discusiones y no hacer uso público, como en el caso, por ejemplo, de los gastos discrecionales de la CIDE, Sí. que también aumentaron de una manera exponencial. Y después como ciudadana, no saben que van. Yo no es que digo que me cuenten a mí los seguimientos en prevención del terrorismo, porque entiendo que tiene que haber cierto de información. Pero sí me parece que los programas que se trabajan, quizás en términos genéricos, tiene que haber un formato en el cual la ciudadanía pueda ver y pueda saber que el Estado está haciendo un buen uso de los recursos. Bien. Entonces, yo estoy a favor de las auditorías, pero también de la transparencia pública para yo también poder leer qué hacen todos los organismos públicos, en qué usan el recurso, y después también revisar esto de los familiares, Santiago. Yo sé que quizás hasta sueno conservadora, pero llenar de familiares tu área en donde estás trabajando una vez que llegás al poder, en mi opinión, deberías revisarlo también normativamente, aunque no esté prohibido, hoy no es moral, no es ético, pero yo creo que debería ponerse en la normativa también, ¿no? Laura Iturbide, muchísimas gracias por habernos atendido, muy gentil por haber estado nuevamente en la pantalla de Otro Dato, en serio, gracias. Muchas gracias a ustedes, un abrazo. Muchas gracias. Bueno, Laura Iturbide, politóloga, ayudándonos a darle una mirada desde la ciencia política
al fenómeno de la corrupción, a propósito de lo que ocurrió aquí en la provincia de Neuquén, de lo que ocurre hace muchos años también a nivel nacional. Estuvo aquí con nosotros entonces Laura Iturbide. Nos vamos a la primera tanda de Otro Dato, ya venimos.